Entonces, ¿qué diferencia entre nosotros y los otros cristianos? Muchas veces personas dicen, nosotros guardamos el sábado, pero cuando yo colporto bastante, entonces cuando colporto me he encontrado iglesia adventista, iglesia de Cristo, de Jesucristo, no, es iglesia de Cristo del séptimo día, algo así. No, hay muchas religiones que también guardan el sábado. Tal vez de las 28 doctrinas nos preguntamos, bueno, es lo que nos hace diferente. Y en realidad, ¿qué son cosas muy importantes? O sea, que son importantes en nuestra vida, pero ¿qué es lo que hace? No sé si han enfrentado esta situación donde dice, si nuestra iglesia no es tan antigua como la católica, ¿qué nos hace tan especial? ¿Verdad? La iglesia católica es mucho más antigua, entonces ¿quiénes somos nosotros en realidad? Entonces nosotros tenemos un mensaje único que se está en Apocalipsis 14, 6 y 7, dice, vi volar por en medio de un Dios del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de ¿qué cosa? De su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces podemos ver que hay un juicio envuelto en esto. En todo el conflicto de los siglos que empezó mucho antes de la creación, podemos ver que algo ha estado pasando. Entonces el juicio nosotros sabemos como buen adventista cuando empezó, 1844, ok, todo el mundo sabe eso, ok. Entonces comenzó, ¿qué es lo que pasaba en el santuario? El lugar santísimo. ¿Y qué es lo que hacían en el lugar santísimo? El día de qué cosa? De la expiación. ¿Y qué sucedía ahí? Ustedes saben que cuando el pecador iba y sacrificaba, el pecador tenía que sacrificar, hacer el sacrificio. El sacerdote no hacía el sacrificio. El pecador tenía, porque eso simboliza que nuestros pecados son los que están lastimando a Jesús. No es que los judíos mataron a Jesús, es nuestro pecado. Ok, entonces lo que pasa es que en ese momento cuando la persona sacrificaba, los pecados eran removidos del pecador y transferidos a la oveja, ¿verdad? A la ofrenda. Entonces el pecado no estaba cancelado, el pecado no desaparecía. Simbólicamente a través de la sangre estaba llevado al lugar santo, ¿verdad? Y al tabernáculo, ¿verdad? Entonces ahí ustedes saben que el sacerdote derramaba un poco de sangre enfrente del velo. Entonces ustedes se imaginan, los pecados estaban ahí, habían sido separados de la persona, pero estaban ahí. Por eso había un tiempo cada vez al año que tenían que limpiarlo completamente. Y eso es lo que estamos viendo. Hubo un juicio, y eso sabemos que en 1844 empezó. Entonces empieza una purificación que está tomando lugar, ¿verdad? ¿Una purificación de qué? Del lugar santísimo, pero ¿qué es lo que están limpiando? Nuestros pecados, ok. Entonces tenemos, déjenme ver, ok, podemos ver esto todos lo sabemos, 2300 tardes y mañanas. Entonces aquí dice en Daniel 8, 11 y 13, aunque aún se engrandeció el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y estamos viendo que esta entidad empezó a atacar al santuario, ¿verdad? Podemos ver eso en la profecía, en Daniel capítulo 8, podemos ver, entonces Satanás estaba trabajando en eso y quería destruir el santuario. Una pregunta acá, ¿él podía atacar al santuario del cielo? Sabemos que hay un santuario en el cielo. No, ¿verdad? Entonces él tenía que destruir el mensaje del santuario. Entonces oía un santo que hablaba y otro santo le preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregado al santuario y el ejército para ser pisoteados? Entonces Satanás estaba encargado de que el santuario, ese mensaje tan hermoso de justificación por la fe, iba a ser pisoteado. Y eso es donde empezó la edad oscura. Porque ya no había oración, destruyeron la oración, destruyeron el sistema de sacrificio, porque tú tenías que ser parte de la iglesia, entonces no era por fe. Entonces el bautismo también lo cambiaron, era nada más echarle agua, ¿verdad? Entonces tú tenías que hacer muchas cosas. Entonces también el pan, que supuestamente era la Biblia, ellos lo cambiaron, no necesitas la Biblia, necesitas la hostia. Entonces eso tú lo comes y ya está bien. Entonces ustedes ven que se estaba cambiando, y Satanás lo que estaba haciendo estaba cambiando eso, entonces estaba quitando el santuario en realidad de la raza humana.
Entonces también podemos ver qué es la purificación del santuario. Quiero que me muestren bien. En el santuario encontramos un altar de sacrificio, encontramos el lavacro, el candelero. El altar de sacrificio, ustedes saben que es la justificación, que aceptamos la muerte de Jesús, y no tenemos que hacer nada, solo entre llegar y recibir. Entonces el lavacro, sabemos el bautismo, ¿verdad? El candelero, nosotros sabemos que es el evangelismo, que el Espíritu, a través del Espíritu Santo se va a llevar. Entonces sabemos la mesa de los panes. ¿Qué es la mesa de los panes? La palabra de Dios, ¿ok? El altar de incienso, las oraciones, ¿ok? Y la arca del pacto, ¿ok? ¿Qué significa? La ley de Dios. Y vamos a ver que hay algo más en la ley de Dios, porque es el arca del pacto. Vamos a seguir viendo el altar. Entonces dice hasta 2300 tardes y mañana, perdón, el altar, el santuario va a ser purificado completamente. Pero antes de 1844 el santuario empezó a ser purificado poco a poco, y les voy a mostrar cómo. Martín Lutero empezó con esto. En la Reforma, fíjense que Martín Lutero restauró el altar de sacrificio. ¿Ustedes saben por qué? Porque él es el que empezó a enseñar que la justificación es solo por la fe. ¿Ustedes ven eso? Pueden ver, se está empezando a restaurar. Entonces vemos que Martín Lutero restauró la verdad de salvación por la fe. En Romanos 1:17, yo me acuerdo que leyendo el conflicto de los siglos, ustedes saben que él fue, porque él sabía que estaba haciendo, era un pecado, era un pecador. Y yo me acuerdo, él dice que fue a hacer bueno, cuando tú tenías que ser purificado, tú tenías que hacer grandes, ¿cómo se llama? Sacrificios, pero las peregrinaciones. Tenías que hacer esto y otro, entonces el sacerdote te iba a decir si vas a ser limpio de pecado. Ese hombre fue a hacer y se fue desde Alemania, se hizo un peregrinaje hasta Roma. Y ahí en Roma hay una escalera donde dicen que esa es la escalera de Pilato, donde Jesús subió, que milagrosamente se movió a Roma y no saben cómo. Entonces, pero en esa escalera, hasta el día de hoy, las personas van de rodillas, tienen que subir en esa escalera. Es una penitencia. Entonces, Martín Lutero estaba ahí. Entonces, él ya había encontrado la Biblia y él ya se había encontrado con sus pecados y él quería ser limpio. Entonces, este hombre empezó a subir esa escalera de rodillas. Y este versículo en la Biblia llegó a su mente. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Entonces, él se levantó y dijo: yo no tengo que hacer esto, nada más que tengo que aceptar a Cristo y yo puedo ser justificado. Entonces este hombre restauró el altar de sacrificio del santuario. Entonces el lavacro, John Speed restaura la verdad acerca del bautismo por inmersión. Los anabautistas, no sé si han escuchado esa historia. Entonces estos hombres decían: no, la Biblia habla de un bautismo por inmersión. Empezaron y mucha gente los atacaron a ellos. De hecho, les sacrificaban con el tercer bautismo, porque todos se bautizaban con el primer bautismo cuando eran bebés. Entonces ellos enseñaban esos mensajes de justificación y ellos los volvían a bautizar por inmersión. Pero si alguien los encontraba, les decían: te vamos a dar el tercer bautismo. Y el tercer bautismo era su muerte en realidad. Los amarraban y los ahogaban, los tiraban en el agua y los ahogaban. Pero este hombre restauró el lavacro, el sistema del bautismo original. Y es interesante porque todo eso nosotros hoy lo seguimos como adventistas. Y esto es muy interesante la historia, me gusta un poco la historia. Entonces podemos ver el lavacro, el candelero, hermanos. John Wesley restaura el llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces empiezan los viajes misioneros con este hombre, porque antes no se hacían viajes misioneros. Entonces empiezan a llevar, y este hombre restaura el candelero y lleva la luz a todo el mundo. Entonces, la mesa de los panes, John Wycliffe restaura la enseñanza de estudiar la Biblia por sí mismos. Muchas Biblias por ese tiempo empiezan a imprimirse. Las sociedades bíblicas empiezan a nacer en ese tiempo. Entonces, las Biblias empiezan a imprimirse más y más y más. Y la mesa de los panes es restaurada. Entonces, estamos viendo un progreso muy grande en la historia de esta humanidad. Y podemos ver ¿qué más? El altar de incienso. John Calvin es usado por Dios a restaurar la verdad acerca de la oración directa a través de Cristo Jesús para perdón de los pecados. Es decir, no necesitas a ningún otro intercesor más que Jesús. Entonces ellos decían: tú tienes que restaurar esto. Ustedes necesitan orar directamente a Jesús. No tienen que usar vanas repeticiones. Entonces Calvin restaura este sistema de oración que se da al altar de incienso.
Ahora el arca del pacto. Estamos viendo a través de la historia, esta es historia real, que el santuario fue restaurado completamente, no todo. Falta una parte que es muy importante, que es el arca del pacto. Entonces, ¿quiénes llegan a la historia acá? Si se fijan, todos los que restauraron, no todos se llevan la misma denominación. Son luteranos, calvinistas, Wesleyans, perdón, hay muchos ahí. Hoy en día presbiterianos, hoy en día luteranos, católicos, pero hoy en día vemos que toda esa verdad se estaba juntando porque estaban restaurando todo eso. El arca del pacto empieza, dice, este es uno de nuestros teólogos, Dennis Privy. La razón simple es que estamos viviendo en el día de la expiación, cuando la purificación del santuario está tomando lugar. Hay asuntos únicos con este tiempo. Hay algo muy importante con este tiempo en el lugar del arca del pacto. Y podemos ver, cada iglesia tenía una misión. ¿Ok? Cada iglesia tenía una misión. Los valdenses, ¿saben quién son los valdenses, verdad? Ellos tenían una misión muy especial. Su misión era que mantener la palabra de Dios viva. Ellos entrenaban a sus niños. Es increíble porque ellos entrenaban a sus niños y para cierta edad ellos ya memorizaron casi todo el Antiguo Testamento. Los entrenaban para eso. Y esta era la misión de esta iglesia. Cuando Dios levanta una iglesia, les da una misión específica. Entonces dice, la iglesia de la Reforma tenía como misión llevar al estudio de la Biblia personal y enseñar que la fe es la que puede salvar. Estoy hablando de la iglesia de la Reforma de los protestantes. De los 1600, de los 1600 con Martín Lutero, etc. Qué mal entendidos acá. De la Reforma de ese tiempo, ¿verdad? Con Martín Lutero, Calvin, etc. Entonces ellos lo que hicieron fue restaurar y estudiar la Biblia. Entonces ellos apuntaron, ellos decían sola gracia, sola fide, sola escritura. Ellos decían solo la escritura y solo la escritura y nada más. Entonces Satanás tiene el problema. Estamos en un conflicto de los siglos, ¿sí o no? Entonces la lucha del bien y el mal, y nosotros sabemos que algo está pasando detrás de lo que nosotros no vemos acá. Hay ángeles de Dios y también hay ángeles de Satanás. Están luchando en este momento. Entonces podemos ver que hay algo grande, pero Satanás tuvo dos casos en contra de Jesús, y eso es lo que está pasando ahorita. Entonces voy a tomar unas citas. El caso número 1, que está en el deseo de todas las gentes, si ustedes leen el primer capítulo, van a encontrar estos casos que Satanás presentó en contra de Jesús. El primer caso fue para ello, dice, hablando de Satanás, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Cuando estaba con los ángeles, y recuerden, los ángeles nunca escucharon una mentira. De hecho, ni sabían que era mentira. Pero cuando Satanás viene y les dice, ¿sabes qué? Dios lo único que quiere es ensalzarse a sí mismo. Y imagínate, este hombre, es Satanás, que es uno de los más altos, él conoce a Dios, y él está diciendo eso y ellos nunca escucharon mentira. Tenían que tomar una decisión. Entonces dice, trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Entonces dice, así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres. Los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su verdad. Lo que estaba diciendo, Dios no es amor en realidad. Dios no es lo que tú piensas. Y ese es el caso de Satanás que ha tenido desde entonces. Muchas veces, estaba leyendo en los capítulos, dice que había muchos ángeles que confiaron en Jesús por fe. Y dijeron, Jesús, vamos a confiar en ti y no vamos a confiar en Satanás. Y la tercera parte decidió confiar en Satanás. Y dijeron, pero este caso estaba pendiente y dice, por cuanto Dios es un Dios de justicia, de terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como un severo e inexorable. Y dice, así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios. La noche de la desgracia se sentó sobre el mundo. Y dice, este caso no fue resuelto. En San Juan 3:16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué cosa? Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ustedes saben que en San Juan 12:32 dice, cuando el Hijo de Dios sea levantado en la cruz, traerá a todos hacia él. Y cuando estaba mencionando en la Biblia americana, dice a todos los hombres, pero ese hombres, eso no está en el original, está diciendo a todos. Y el NG dijo
enfatiza eso diciendo que todos fueron atraídos a la cruz, hasta los seres del cielo. Aquellos seres que todavía tenían estaban confiando en Dios, pero no habían tenido una prueba. Cuando vieron la cruz, dijeron: esto es suficiente. Ya sabemos lo que Satanás es. Yo sé lo que Satanás es capaz de hacer con el Dios creador. Es increíble. En primeros escritos ustedes pueden ver que cuando Jesús tuvo que hacer una asamblea antes de venir a este mundo y presentó el plan de salvación. Y cuando presentó ese plan de salvación, todos los ángeles estaban ahí. Y los ángeles se quedaron mudos de escuchar cómo Jesús iba a ser tratado en este mundo. Ellos no podían creer que el Rey de Reyes, el Dios de dioses, iba a ser sacrificado de esa manera aquí en este mundo. Y continuando leyendo eso, dice que muchos ángeles levantaron su mano y dijeron: Señor, déjame ir a mí, porque tú no mereces recibir ese trato. Yo voy a recibir ese trato contigo, porque no quiero esas cosas de trato. Pero la condición era que solo Dios podía reemplazarlo, porque aún los ángeles, su vida no les pertenece a ellos. Están vivos porque Dios es. Entonces la vida en este mundo sobre el sacrificio. Entonces este caso fue resuelto. Y nosotros lo sabemos. La Biblia dice: Dios es amor. Entonces, no vamos a ir a todos los versículos por el tiempo. Caso número 2. Y este caso es muy importante porque nos afecta a nosotros. Dice: Satanás representa la divina ley de amor como una ley de ¿qué? De egoísmo. ¿Okay? Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a un Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Dice: como uno de nosotros había que dar un ejemplo de obediencia, para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejado a nuestros hermanos. Si tuviéramos que soportar algo que Jesús no soportó, en este detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto, así como nosotros. Miren, mucha gente dice que Dios tenía ventaja con nosotros, que vino de una naturaleza pues de Adán, que no tenía esa tendencia de pecar. De hecho, cuando Jesús nació 2 veces. Nació del Espíritu y nació físicamente. Y el Espíritu Santo controlaba. Hay muchas citas del ángel, hay muchas citas donde representa que Jesús vino con una naturaleza pecadora. Porque si no, yo podría decir: Señor, Señor, tú no entiendes lo que yo estoy sufriendo. Tú no entiendes mis tendencias. Tú no entiendes, entonces no habría victoria. Entonces Jesús, por eso la Biblia dice, fue tentado en todo punto, así como nosotros, está en Hebreos. Entonces nosotros podemos ir a un Padre Celestial y clamar a este intercesor que Él entiende por nosotros. Él dice: yo pasé por todo eso y mucho más. Y yo entiendo. Entonces Él sabe y se compadece con nosotros. Estamos viendo que Satanás siempre ha atacado la ley. Y dice el caso número 2, Romanos 3:4, ¿quién me puede leer eso? Romanos capítulo 3, versículo. Está hablando eso la Biblia. Entonces, una pregunta acá. La palabra seas está hablando. Pablo escribió estos escritos, ¿verdad? ¿Pablo escribió después de la muerte de Jesús o antes? Después. Esta palabra seas está representando algo en el futuro o en el pasado. Futuro. ¿Ok? De ser. El verbo ser, pero está en el futuro, ¿verdad? Pues Pablo escribe después de la muerte de Jesús. Dice que tú vas a ser justificado en el futuro. Tiene que haber algo con esto, entonces vamos a ver esto. Dice: ¿puede un ser humano que ha pasado la mitad de su vida en rebelión vivir sin rebelión? Tal vez Jesús pudo, pero ¿podrán ellos? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver, dice caso número 2. Esto no está en español, pero lo voy a traducir. Dice: algunos han expresado el pensamiento de que la vindicación de Dios fue completada en la cruz. Y es cierto, es una parte muy vital la cruz, no podemos quitarla nunca. Dice: y que no hay nada más necesario en el futuro para vindicar el nombre de Dios y su gobierno. Mucha gente está diciendo: en la cruz se completó todo. No hay nada más que hacer para vindicar el gobierno de Dios y a Dios mismo.
Entonces dice, pero la evidencia es clara que la vindicación de Dios no fue completada en la cruz. Pues fue parte de la vindicación, pero dice que Dios está esperando por una vindicación final antes de terminar el pecado en ese planeta. Y dice, todo el cielo está esperando a escucharnos para vindicar la ley de Dios. Entonces, todavía hay una necesidad de probar que la ley de Dios es buena y recta para los pecadores. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamar los suyos. Mire, cuando Cristo venga y vea en su iglesia el carácter de Jesús reflejado perfectamente, Cristo viene. Desde 1844 no hay profecía con tiempo. No dice 10 años más. No. Muchas veces nos preocupamos. ¿Será que Dios va a venir en 20 años? ¿En 10 años? Etcétera. No. Ya no es acerca de tiempo. Es acerca de eventos. Cuando el evento va a empezar en mi corazón, algo va a pasar. Y es cuando el evento va a empezar a Jesús, va a ser algo real en mi vida. Porque cuando en Colosenses 1:27 dice, el misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es un misterio. Pero dice, el honor de Dios, el honor de Cristo está implicado en la perfección del carácter de su pueblo. Dice, el honor de su trono está empeñado en el cumplimiento de la palabra que nos ha dado. Y todo carácter quedará plenamente definido. Esto es bien importante, mira, todo carácter quedará plenamente definido y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o de la rebelión. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Mira, nosotros en ese momento, joven, adulto, lo que tú quieras, tú estás desarrollando un carácter. Para bien o para mal, cada decisión que tú haces, tú estás desarrollando un carácter. Para bien o para mal. Cuando llegue este momento, tu carácter va a estar bien desarrollado. Para bien o para mal. Eso es algo muy, si te pones a pensar, es muy importante para nosotros. Dice, conclusión, el propósito del adventismo es probar que Satanás tiene mentira y Dios tiene la verdad. Dice, miren, nosotros tenemos instrucciones correctas. Cuando, un ejemplo, los varones cuando nos dan algo para armar, normalmente no nos fijamos las instrucciones para armar las cosas, ¿sí o no? Si empezamos a armar, y yo tengo un amigo que siempre le gusta reparar celulares en la universidad, y tú le das un celular que lo repara y él lo desarma completamente y lo vuelve a armar y él no sigue las instrucciones, pero cuando él termina, yo nunca le doy mis celulares para arreglar o así, porque yo lo he visto, porque él cuando él termina, ahí hay como 4 tornillos sobrando. Y yo le digo, hey, no está bien, le digo, no está bien. Y él lo enciende y dice, bueno, pero funciona, me dice, pero está bien. Entonces, ustedes creen que va a funcionar bien. Es posible un rato, pero es posible que los tornillos están por algo, ¿verdad? Entonces, cuando hay instrucciones correctas, tú puedes esperar resultados correctos, ¿sí o no? Exacto. Entonces Dios no puede dar a su pueblo un estándar muy alto. Mira, imagínense ser como Jesús. Completamente. Ustedes saben que en el Evangelio dice que Jesús no pecó ni en pensamiento. Y llegar a ese punto es un estándar muy alto. Y yo estoy viendo eso en mi vida y yo digo, Señor, necesito un milagro para eso. Y eso es lo que Dios habla en la Biblia, muchos milagros. Entonces hablamos, miren, si cuando tenemos instrucciones correctas vamos a esperar los resultados correctos. Jesús quiere que su pueblo complete, mira, los 10 mandamientos, hermanos, solo es el reflejo del carácter de Jesús. Cuando representamos a Jesús estamos guardados los 10 mandamientos, sí, plenamente. Ok, Martín Lutero, él va a estar en el cielo, amén. Lo vamos a ver, vamos a hablar con él, amén. Sí, amén. Cuando lo veamos bajo el árbol de la vida, vamos a estar ahí, vamos a verlo. Bienvenido Martín Lutero al cielo y nosotros vamos a preguntarle cómo fue. ¿Ok? Pero este hombre no podía representar a Dios completamente. Si ven la historia, nosotros leemos lo poco que sabemos de Martín Lutero está en el conflicto de los siglos. Estoy tomando una clase de historia de la cristianidad y estamos leyendo más información acerca. Ese hombre tenía un temperamento muy fuerte, era muy rudo, hablaba muy directo y por eso de hecho lo que la manera que hablaba, comía puerco, fumaba cerveza y todo eso. Entonces nadie podía decir que así es Jesús.
O sea, él tenía algo bueno, el Espíritu Santo trabajó en lo que tenía, pero nadie podía decir, así es Jesús, porque Jesús no tomaba cerveza, no comía puerco, Martín Lutero nunca guardó el sábado, no guardaba el domingo, entonces nadie puede decir, bueno, Martín Lutero es una representación perfecta de Jesús, no puede, ¿verdad? De hecho, él tenía que tomar cerveza porque el agua estaba muy contaminada en ese tiempo. El pueblo final dice, sí, hoy en día tal vez hacen esas cosas, pero no sé. Desde Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esta es la descripción de la última generación. Y dice, varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. No hay duda que el mensaje de justificación por la fe es un mensaje para nosotros. Tu propósito, Isaías 43:7. Esto es ahora, vemos el propósito de la iglesia. La iglesia se ha levantado para que representara completamente el carácter de Jesús. Porque Jesús guardaba el sábado, Jesús guardaba la ley, Jesús era amable y amaba a las personas. Y cuando el pueblo de Dios agarre la verdad, y eso es lo que yo aprendo cada vez, nosotros tenemos la verdad, amén. Pero muchas veces la verdad no nos tiene a nosotros. Y no estamos viviendo, miren hermanos, yo me crié en una iglesia adventista, me crié hijo de pastor, yo viví toda mi vida en las escuelas adventistas, desde el primer grado, universidad, fui a la universidad adventista y otra vez estoy empezando la universidad. Entonces estoy pasando todo por ese tiempo, pero yo no veía personas que estaban reflejando el carácter de Jesús, y entonces no me llamaba la atención. Yo dije, ¿para qué? Esto solo es tradición, yo voy a la iglesia nada más porque tengo que ir. Pero cuando encontré el propósito de la vida, y con lo que es el propósito de mi vida, eso cambió completamente. Porque ya no puedo culpar a mi papá o a mi mamá, porque ya soy adulto, ya pienso y puedo decir que Jesús es real en mi vida. Ya no es un Dios que existe por allá, es el Dios real en mi vida. El propósito, Isaías 43:7. ¿Quién me puede leer ese versículo? Isaías 43:7. Vamos a oír la palabra de Dios. A todo el que es llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Ok, ¿creados para qué? Para su gloria. Hermanos, cada uno de ustedes ha sido creado para la gloria de Jesús. Cada uno de ustedes está llamado en este tiempo, en este momento, para llevar la gloria de Jesús. ¿Quién me puede leer Jeremías 1:5? Jeremías capítulo 1, versículo 5. Este es nuestro propósito individual. Ya antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Miren, cada uno de nosotros fuimos llamados con ese propósito, para llevar la gloria de Dios. Esta iglesia tiene un mensaje que nadie más tiene. Y estamos, de hecho, el tema de esta semana en Yucaipa fue el santuario. Porque en el santuario podemos ver nuestra realidad. Estamos implementando en la arca del pacto que se levanta. Está la ley de Dios. Está la intercesión de Jesús que está en ese momento. Estamos en un juicio. Me gustaría hablarles algún tipo de juicio que son buenas nuevas. Cuando escuchamos juicio, todo el mundo se asusta. Pero el pueblo de Dios se va a alegrar cuando sepamos qué es el juicio. El juicio, ¿verdad? Porque el juicio, en el tiempo de expiación, es cuando Dios está limpiando el juicio. Y el abogado es esto. Exacto. Entonces podemos ver que, miren, no tengo tiempo para esto. Muchas veces nos desanimamos por algo, alguna cosa en la iglesia, pero la Biblia dice que, hermanos, que Dios está levantando ese pueblo y no va a terminar. Que la comenzó será fiel en completarla en ti. Entonces, Dios levantó esa iglesia, hermanos. Esa iglesia levantó con un propósito muy especial. Y es restaurar la última parte del santuario. Y Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, hermanos. No sé cuándo Cristo venga. La Biblia dice que el pueblo de Dios se va a levantar y dice, este es el Dios que hemos estado esperando. ¿Quiénes están hablando ahí? Los salvos. Los salvos. Una pregunta, ¿a quiénes están hablando ellos? ¿Se han preguntado? Ellos están diciendo, este es el Dios que hemos esperado. Él nos salvará. ¿A quiénes le están hablando? A los que se pierden. Va a haber tantos engaños en los tiempos finales que nosotros tenemos que conocer nuestra Biblia.
Tenemos que estudiar y empezar a prepararnos, porque la crisis está cerca, hermanos. En mi corazón yo tengo esta esperanza que en esta generación se va a terminar todo. En esta generación vamos a terminar todo, pero tenemos que prepararnos, porque en este tiempo, ustedes saben que Satanás va a hacer una imitación de la segunda venida de Cristo. En realidad estas personas que están diciendo, este es el Dios que nos estaba esperando, están hablando con los perdidos y le están diciendo, tú tuviste tu segunda venida de Cristo y tú fuiste engañado, pero este es el que nos estaba esperando. Este es el nuestro Dios y Él es el que nos va a salvar. Hermanos, que sea una bendición cuando nosotros estudiemos más quiénes somos, para qué estamos levantados, para qué Dios nos ha levantado, este mensaje de los tres ángeles, para qué es y cómo esto me cambia mi vida, hermanos. La Biblia dice que vamos a llevar este mensaje por testimonio cuando sepamos el Espíritu Santo. Cuando vivamos este mensaje, cosas van a suceder. Yo no los conozco a ustedes no me conocen a mí, acabo de llegar y espero que sea una gran bendición recuperar esta identidad que le estamos perdiendo. Muchos jóvenes están dejando la iglesia, estamos perdiendo jóvenes al 80% de nuestras iglesias y yo les entiendo por qué, porque estamos perdiendo nuestra identidad. No sabemos quiénes somos. Estamos trayendo cosas del mundo a nuestra iglesia y no sabemos quiénes somos. Y el joven, les voy a decir algo, y el joven, como yo me ponía a pensar, miraba cosas del mundo dentro de la iglesia, y me quedaba, bueno, ok, ¿cuál es la diferencia entonces? Pero hermanos, Dios nos ha traído algo muy importante. Cuando encontremos a Jesús en la palabra de Dios, va a haber una bendición. ¿Okay? Es una bendición. Nada más quería presentar esto, pero que es una bendición y creo que me pasan unos cuantos minutos. Voy a parar acá y no se desanimen, pase lo que pase, esa es la iglesia y esa es la que va a terminar. Yo voy a estar en esa confianza y vamos a llevarlo ahora hasta el final, porque no inclinamos nuestros rostros, vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias porque el que levantó esta iglesia no fueron hombres, sino fuiste tú, Señor. Pero Señor, tú tienes una misión tan especial, Señor, para nosotros. Y es una misión que profetas en el pasado quisieron ver, Señor. Y Señor, tú nos estás dejando todas las instrucciones, Señor, para terminar esta obra. Pero muchas veces no nos estamos entregando, Señor. Ayúdanos siempre a tener un espíritu que nos pueda enseñar, un espíritu humilde, Señor. Todos necesitamos de ti. Señor, que seamos quienes seamos, líderes, no líderes, profesionales, no profesionales, Señor. Todos necesitamos la misma gracia, Señor. Pedimos de manera especial que tú estés con nosotros. Dios, en el nombre de Jesús. Amén.